Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, bienvenidos a este inicio de semana. Soy Carlos Gutiérrez, les hablo desde la redacción de FH Almería Radio en este programa de agricultura especializado y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Muy buenas. Bueno, hoy nos hemos levantado y el fin de semana también ha acompañado en este mismo sentido con un día nublado y lluvioso. Y esto pues debe servir, celebramos ese agua y esas lluvias, pero debe también servir como una alerta para los agricultores, puesto que este cambio de tiempo o clima en este Ecuador del mes de octubre pues supone una posible amenaza para los invernaderos, las fincas, por posible proliferación de enfermedades fúngicas, ¿no?, que puedan afectar a cultivos como el pepino o a cultivos como el pimiento, ¿no? Entonces se recomienda que ya los agricultores vayan informándose con su técnico agrícola de confianza para ver qué prácticas y medidas son las recomendadas para evitar la proliferación de cierto tipo de enfermedades. Además, fincas que ahora están a pleno pulmón de producción, fincas de pimiento, de calabacín, berenjena, pepino, que están produciendo con muchos kilos en las plantas, y esas plantas necesitan también pues comida y productos que estimulen y que nutran bien esos cultivos para que los cuajes sean efectivos y que las plantas pues rindan a todo pulmón. Así que muy atentos con los cultivos, con el cambio de tiempo, porque puede influir mucho en la finca, el rendimiento y en la proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos. Sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 14 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,28 y un último de 2,74. La Perona Semi, un único corte, 3,86. La Perona Roja, un primer corte de 4,48 y un último de 2,86. La Estrique, un primer corte de 4,68 y un último de 2,38. La Emerite, un único corte, 5,02. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,68 y un último de 0,56. El español ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,61. El Almería, un primer corte de 0,76 y un último de 0,69. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,94 y un último de 1,56. El gordo, un primer corte de 1,68 y un último de 1,24. El blanco, un primer corte de 2,48 y un último de 2,38. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,42. La larga ha tenido un primer corte de 0,51 y un último de 0,36. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 0,94. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 1,34.
El pera ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 1,02. Terminamos con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 2,13. El Italiano Verde, un primer corte de 1,52 y un último de 0,84. El Italiano Rojo ha tenido un primer corte de 2,11 y un último de 0,45. El Lamullo Verde ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 0,87. El Lamullo Rojo ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,35. El California Verde ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,71. El California Rojo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,46. Por último, el pimiento California Amarillo ha tenido un primer corte de 1,99 y un último de 1,78. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 14 de octubre de 2024. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. UPA Andalucía reclama ayudas directas contra la sequía. 300 agricultores y ganaderos andaluces convocados por UPA Andalucía se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Agricultura en Sevilla para reclamar ayudas directas urgentes. Exigen que el consejero Ramón Fernández Pacheco destine al menos 15 millones de euros para apoyar a los pequeños agricultores y ganaderos familiares, quienes llevan más de 3 años enfrentándose a los devastadores efectos de la sequía, especialmente en las zonas orientales de Almería, Granada y Málaga. Estas ayudas se destinarían a las primeras hectáreas y cabezas de ganado, forrajes, piensos, abrevaderos y otras necesidades cruciales para mantener las explotaciones a flote. El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha criticado la falta de respuesta de la Administración y ha denunciado que, aunque la situación es crítica, la Consejería ha ignorado sus demandas. Además de las ayudas directas, piden solución para las ayudas a los abrevaderos de 2023 y control de la fauna salvaje, que está agravando el problema. Por su parte, Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, ha instado a la Consejería a movilizar fondos europeos y a abordar la crisis en las zonas más afectadas, recordando que, pese a algunas lluvias en otras partes de Andalucía, en las comarcas orientales la sequía sigue siendo devastadora. Andalucía Trade e ICEX refuerzan el hortofrutícola andaluz en un encuentro con agentes de 7 países procedentes de Fruit Attraction. La Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico ha impulsado el sector hortofrutícola andaluz a través de un encuentro comercial celebrado los días 10 y 11 de octubre en Almería y Granada tras la feria Fruit at Madrid. Durante el evento, 6 empresas de estas provincias presentaron su oferta ante 9 importadores de países, entre ellos Arabia Saudí, Canadá y Suecia. Este tipo de acciones buscan consolidar la internacionalización de la industria hortofrutícola andaluza, destacando la calidad y variedad de productos como frutas subtropicales y hortalizas. Entre enero y julio de 2024, Andalucía exportó frutas y hortalizas por valor de 4.870 millones de euros, un leve descenso del 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el volumen de exportaciones creció un 4,5%. Las provincias de Almería y Huelva lideraron las ventas, concentrando el 75% del total. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto de Andalucía Trade e ICEX para facilitar el acceso a mercados internacionales y fortalecer el papel de la región en la exportación agrícola global. La agricultura ecológica gana terreno en España. Sigue consolidándose como líder en producción ecológica, según el informe de 2023 del Ministerio de Agricultura. La superficie agraria destinada a cultivos ecológicos creció un 12%, alcanzando casi 3 millones de hectáreas, lo que representa el 12,51% de la superficie agraria útil del país. Andalucía encabeza esta expansión con 1,5 millones de hectáreas. Los cultivos más destacados son los frutos secos, el olivar, los cereales y el viñedo. Además, la ganadería ecológica también experimentó un crecimiento significativo, con un aumento del 18% en las actividades ganaderas
del último año. El informe subraya la importancia de España en la introducción ecológica a nivel global, con el país liderando en sectores como la aceituna ecológica y posicionándose entre los principales productores de cítricos y uvas ecológicas. Este avance es clave para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que busca destinar el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea a la producción ecológica para el año 2030. Además, en 2023, España superó a Francia en superficie ecológica, consolidando su posición como un referente en el mercado europeo y mundial de productos orgánicos. Malas noticias para el olivar en Almería. La producción de aceituna en Almería para la campaña 2024-2025 se estima en 42.600 toneladas, lo que generaría unas 7.400 toneladas de aceite de oliva con un rendimiento del 17,4%. Sin embargo, debido a la falta de precipitaciones, se espera una caída del 41% en comparación con la campaña anterior. Zonas como Tabernas se ven particularmente afectadas por la sequía, mientras que áreas como el Almanzora y la comarca del Río Nacimiento tendrán resultados desiguales. La superficie de cultivo se mantiene estable con 22.082 hectáreas, siendo las variedades Picual y Arbequina las más predominantes. El incremento del precio del aceite de oliva se debe tanto a la baja producción prevista como al aumento de los costes para los olivareros, mientras en otras provincias andaluzas como Jaén se prevé un aumento del 116% en la producción. Almería y Huelva sufrirán descensos importantes. Ante esta situación, Asaja Almería ha solicitado al Ministerio de Agricultura que se activen ayudas para paliar los efectos de la sequía que están golpeando duramente al sector olivarero de la provincia. Bueno, Luis, cuéntanos un poco, teniendo el tiempo meteorológico como protagonista, ¿qué tenemos que decir del parte meteorológico y asimismo del riesgo de incendios? Pues el riesgo de incendios para hoy y sobre todo para mañana es bajo. No hay riesgo de incendios en toda la provincia, así que puede ser un buen momento para hacer esas quemas agrícolas si es que así hicieran falta. Sobre el sobre esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, ya lo estuvimos diciendo la semana pasada que se esperaban lluvias para el sábado, así ha sido. Hemos tenido lluvias todo el fin de semana. En el día de hoy también se esperan lluvias y mañana se espera que esté lloviendo hasta las primeras horas de la mañana. Tenemos alerta amarilla por lluvias, incluso podría ser tormentas, también hay alerta amarilla. Eso en la zona de Almería, viene siendo lo mismo tanto en el poniente como en el levante. Mañana en la zona del levante pues también se espera que haya tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque ya se espera que vaya a haber más sol, o sea, cielos despejados para la mitad del día. Así que en el poniente se espera que las lluvias vuelvan para el miércoles, mientras que en el Valle del Almanzora parece que las lluvias no van a irse, así que de momento panorama lluvioso en toda la provincia. Pues sí, como decíamos. Así que vamos a dar paso al bloque central, a la charla con José Antonio Gutiérrez. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, José Antonio, ¿cómo se presenta la semana este 14 de octubre, ya en el Ecuador de este mes, que está yendo súper rápido, ¿no? Pues la verdad que sí, que Fría Tracción ha acelerado mucho este mes, la cosecha también va aumentando, los vaivenes de los precios, la entrada de lleno en el otoño también es un hecho significativo que tienen los agricultores en cuenta, fundamentalmente todos aquellos que tienen que lavar plástico, pues le va a venir de maravilla estas gotas que están cayendo para ir limpiando. Parece que tenemos una semana pasada por agua, ya empezó el sábado con algunas gotas que vinieron bastante bien y, y parece que las previsiones dicen que vamos a continuar con agua. En cuanto a otros detalles, pues tenemos que hacer incidencia en la llegada de las enfermedades fúngicas provocadas por el exceso de humedad que van, digamos, a tomar el relevo a las plagas que ha habido
al final de este verano, al principio del otoño, y que se siguen beneficiando de esas buenas temperaturas que todavía tienen los invernaderos de la provincia. Tengo aquí una chuleta que me he preparado sobre uno de los principales hongos que afecta a los hortícolas almerienses, que no es otro que la botrytis. Y bueno, hay que tener en cuenta pues ciertas acciones para prevenir la proliferación de este hongo, como la de no exceder la densidad de siembra en las plantas en el invernadero, porque el hecho de que la planta esté aireada previene la aparición de este hongo. Usar fungicidas como carácter preventivo, ¿no? Ver qué es lo que hay a la disposición del agricultor para poder prevenir la aparición de este hongo. Regar en la justa medida, no regar por regar, sino darle a la planta exactamente lo que necesite para no estresarla ni ponerla en condiciones que sean dificultosas para ella. Además, abonar convenientemente, utilizar productos de abonado adecuados para cada variedad. Y bueno, ahora es una fecha muy potente para la aparición de este virus, de este hongo, porque se da con un clima cálido y húmedo, que es justo lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Se están dando las primeras lluvias, pero no se ha terminado de ir el calor, ¿no? Entonces, justo además en los invernaderos es una condición excelente para la aparición de este tipo de hongo. Sí. Y lo ideal es que después de una lluvia venga una jornada de viento moderado, que vaya secando ese exceso de humedad que ha quedado después de las gotas de agua que han caído. Hay que tener en cuenta que la posibilidad de una humedad densa se multiplica dentro del invernadero por el efecto que hace el plástico, con lo cual esas bandas que tienen los invernaderos van mucho más allá de la protección del frío, y sino que también sirven como herramientas para que circule el aire dentro del invernadero y evitar el exceso de condensación, que lo que hace es que las esporas de estos hongos empiecen a cuajar y a extender la enfermedad. Y luego dos detalles también muy importantes de forma preventiva para evitar todo este tipo de problemas que puedan tener las plantas, que es el observar las plantas y ver si tienen heridas, porque a través de las heridas se pueden introducir más fácilmente estos hongos o estos virus. Y luego también utilizar herramientas limpias, que el agricultor pues lleve a cabo prácticas de higiene diariamente para evitar la introducción de plagas en los invernaderos y que el manejo con las plantas pues no pueda ser una vía de transmisión de dichos hongos. Sí, efectivamente. Cuando hay un ataque de botrytis en un invernadero, hacer medidas culturales como el destalle o recolectar producto con tijera, pues puede resultar contraproducente, porque esas heridas lo que le dan entrada a estos hongos dentro de la planta, que la terminan perjudicando, y se producen unos efectos devastadores de merma de las unidades que hay productivas en el invernadero y por lo tanto de la propia cosecha. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que entender bien la vida del invernadero para no cometer errores cuando se producen estos cambios. Ahora mismo tú lo has dicho perfectamente, la presencia de las lluvias con una temperatura alta que todavía está rondando entre los 25 y los 30 grados, pues favorece la aparición de estos hongos, que es precisamente a todos esos aficionados que hay a recolectar setas en el campo, es lo que buscan, que en el mes de octubre todavía se mantiene la calor propia del verano. Todavía no ha entrado de lleno el otoño y ya empiezan a caer las primeras lluvias, con lo cual esa humedad que se genera entre la hojarasca del pino fundamentalmente da lugar a que esas setas vayan saliendo en el campo. Algo parecido ocurre en el invernadero, pero con enfermedades fúngicas que le hacen daño a las plantas, como puede ser la botrytis, como tú has dicho, como puede ser la propia ceniza. Nosotros, como medio de comunicación, animamos a nuestros oyentes, a todos los agricultores, a que se informen bien, como por ejemplo una vía de información muy adecuada en nuestra página web de FH Almería, a nuestros medios impresos, y sobre todo también que acudan a profesionales que le asesoren bien sobre la situación actual, que visiten su finca y que le hagan
un análisis de cómo tienen que proceder en las próximas semanas y meses que coinciden con los meses más importantes del año, porque es cuando se están cuajando los frutos, cuando el agricultor tiene que recolectar más frutos y donde se presupone por el inicio de los meses más fríos, donde más precio va a percibir el agricultor. Así que todo lo que hagamos ahora será beneficio en los próximos meses. Entonces, mi recomendación, que se pongan en las manos de un profesional, que aquí en el campo almeriense hay muchos. José Antonio, querría comentar otra noticia que... hemos hablado ya en múltiples ocasiones de la agricultura ecológica, ¿no? Ahora hemos dado la siguiente noticia de manos de Luis Saracho, que nos ha comentado que sigue consolidándose España como líder en producción ecológica, según el informe del Ministerio de Agricultura. La superficie agraria destinada a cultivos ecológicos creció un 12%, alcanzando casi 3 millones de hectáreas, lo que representa un 12,51% de la superficie agraria útil, centrándonos sobre todo en frutos secos, el olivar, cereales y el viñedo. Pero una tipología de cultivo que es la más característica de la provincia de Almería la ha hecho en falta, que no es otra que los cultivos hortícolas. En este caso, no sé si podemos decir que ha crecido, que creo que no, pero tampoco podemos compararlo con el crecimiento de esta tipología, ¿no? Del viñedo, de cereal y el olivar y los frutos secos, que sí sabemos que están creciendo, pero el hortícola no. Ya lo hemos comentado alguna vez, pero me gustaría recordarlo. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que el convencional pues prácticamente apenas tenga, no haya muchas razones para que el agricultor almeriense decida el ecológico respecto al convencional? Porque quizá que una de las razones principales sea el diferencial de precio, ¿no? Que a día de hoy pues no representa un rasgo muy distintivo, ¿no? No, yo creo que no es ese, la cuestión básica. Yo creo que la cuestión básica es que el producto ecológico, digamos que está solo ante el peligro. No tiene herramientas suficientes para defenderse porque el protocolo que acompaña al cultivo ecológico es muy exigente y no se pueden usar herramientas para protegerlo. ¿Qué es lo que sucede? Es posible que el ecológico tenga un precio mayor, pero una producción menor. Una producción menor porque no se ha podido salvar parte de la cosecha debido a que no se pueden usar materias activas, no se pueden usar determinados productos fitosanitarios, no se pueden usar tampoco determinados abonos que no están permitidos. Y la ecuación es muy clara, kilos por precio. Kilos por precio, efectivamente. Entonces hay muchos agricultores que tienen miedo a enfrentarse a una campaña complicada y que no puedan usar pues productos que no están permitidos en el protocolo ecológico, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que con qué nos encontramos? Con ciertas reticencias, porque la garantía que ofrecen ahora mismo los productos que se pueden aplicar en ecológico no ofrecen una solución importante en cuanto a salvar la producción. Yo creo que ese es el gran problema. Y tampoco es que vengamos de campañas muy tranquilas las precedentes, ¿no? Porque hace 4 o 5 ya veíamos que el rugoso era un problema muy potente, pero es que el Parabispinus sembró en el principal cultivo o producto de Almería, que es el pimiento, sembró el miedo, ¿no? Entonces, los dos principales cultivos, como son el tomate y como son el pimiento, azotados por esta enfermedad y esta plaga que digamos, no se le pasa por la mente al agricultor el pasarse al ecológico y restringir el abanico de herramientas que pueda tener a su disposición para hacer frente a estos enemigos naturales, ¿no? Claro, efectivamente, cuando haya variedades que sí sean resistentes y puedan soportar un ataque de estos virus y de estas plagas, pues posiblemente sí tengamos una evolución de la agricultura ecológica, digamos, apreciable, ¿no? Ahora mismo estamos encontrando pues esas dificultades en cuanto a la producción. También tengo que decir una cosa, tiene mucho que ver el mercado en todo esto, ¿no? Porque hay ocasiones que está muy primado la producción, está muy primada la producción ecológica y de golpe porrazo
se produce una escasez de producto en el convencional y el convencional también sube de precio. Al final, ¿qué te encuentras? Que puedes encontrarte convencional y ecológico más o menos a un precio parejo, pero ojo, la producción del ecológico siempre o casi siempre es menor que la del convencional, por lo que hemos dicho anteriormente, porque sí se ha podido cuidar de las plagas en el convencional y sin embargo en el ecológico no. ¿Y qué es lo que hacen los agricultores? Los agricultores buscan rentabilidad. Es cierto que el ecológico es lo que más quieren los clientes finales, pero el agricultor también necesita herramientas y necesita presupuesto para poder seguir cultivando y tiene que hacer también sus números. Algunas veces se lo piensa y incluso algunos que han estado en ecológico terminan saliéndose para poder luchar contra esas plagas que han tenido la desgracia de invadir el invernadero. No, y también yo creo que influye mucho lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que se está hablando en los telediarios y en prensa, como no es otra cosa que el aumento del coste de la cesta de la compra, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ante un aumento del precio de la comida, ante esa situación más complicada a nivel económico del consumidor, sí, hemos visto en varias ocasiones que se van a los commodities, que se van a los productos más convencionales y que más relación precio-kilo le dan, más que a productos más gourmet o ecológicos, que todos sabemos que hay que hacer un esfuerzo mayor por comprarlos y que en los tiempos en los que estamos, donde la cesta de la compra pues vemos que ha subido, pues no es una opción primordial o de referencia para los compradores, ¿no? El usuario del supermercado. Sí, lo que está claro que el consumidor, cuando se ve en la necesidad de recortar presupuesto, pues a lo mejor no puede permitirse el lujo de que todo el producto que entre en su casa sea ecológico, evidentemente, ¿no? Y el refugio, ¿dónde está? Pues en el producto que ha consumido toda la vida, en el convencional. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no le ha pasado nada. Posiblemente sí tenga en su subconsciente que tiene que mejorar su alimentación para tener una salud más cuidada, pero algunas veces esto no sucede, no puede suceder, porque ya sabemos que la cesta de la compra influye mucho en el bolsillo del consumidor final. Bueno, y por comentar ya la última noticia que hemos hablado en las noticias iniciales, los titulares que comentamos con Luis Saracho, esas malas noticias para el olivar en Almería, ¿no? Hemos dado datos reveladores, como que la producción de aceituna en Almería para la campaña 24-25 se estima en 42.600 toneladas. Con un rendimiento del 17,4%, pero lo principal y de lo que queremos hablar es de la falta de precipitaciones, lo que ha provocado esa falta de precipitaciones en la pasada campaña, esperando una caída del 41% en comparación con la campaña anterior, ¿no? Zonas que conocemos como tabernas se ven particularmente afectadas por esta sequía. Así que, son datos pues muy, muy reveladores, ¿no? Lo que ocasiona en cultivos que dependen directamente de lo que caiga del cielo, en esas mermas de producción, ¿no? Pues hombre, si no ha caído agua en abundancia desde mayo, y en mayo es cuando empieza a florecer el olivo, pues imagínate con qué dificultades han encontrado las cosechas del olivar almeriense para tener aceituna disponible ahora en la recolección de la aceituna. Ha tenido otra suerte distinta zonas como Córdoba y en Jaén, que pues sí han sido unas plantaciones que han recibido agua. También es cierto que una buena parte de estas plantaciones ya tienen riego por goteo, riego asistido, y evidentemente se ha asegurado su producción. El agua de lluvia es fundamental para el olivar andaluz y para el almeriense pues todavía más. Bueno, pues con esto terminamos este primer avance del informativo de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un tema muy interesante, con datos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, datos sobre la pasada campaña, donde nosotros como medio de comunicación pues nos basamos para nuestro tradicional anuario agrícola. Así que volvemos en unos instantes. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio.
Ya estamos aquí en FH Almería Radio en este 14 de octubre, marcado por esas lluvias y lo que pueden provocar, ¿no? Esa conjunción, esa mezcla de ambiente cálido con lluvioso, cómo puede influir en los cultivos. Y nos vamos ahora a un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el balance y análisis de la campaña hortícola 23-24 con datos ofrecidos por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Datos que nosotros utilizamos para nuestro tradicional anuario agrícola de FH Almería, que presentamos siempre a final de año. Y ya tenemos algunos titulares bastante significativos. La campaña 23-24, como decimos, ha sido una campaña de transición entre una campaña extraordinaria en precios como fue la pasada y la próxima campaña, la 24-25. Aunque si comparamos con las tres últimas campañas, se pueden valorar como una tendencia positiva, ¿no? Ese es el criterio que nos da la consejería. En esta campaña pues ya tenemos un número exacto de la superficie invernada en hortalizas, que son 32.483 hectáreas, lo que son cifras estables, ¿no?, respecto a campañas anteriores. Al final, José Antonio, ¿existe la posibilidad de que aumenten en gran medida la superficie en Almería o estamos prácticamente ya en nuestro límite? Bueno, estamos en un límite. Yo creo que la gran posibilidad está en el campo de Níjar, una vez que se solvente el problema del agua. Evidentemente allí hay suelo más disponible que en el poniente almeriense, pero de todas formas en ese mismo informe las hectáreas, esas 32.500 hectáreas aproximadamente, dan una producción todavía mayor, porque el propio informe ya te indica que como en un 50% se siembra en 2 ocasiones a lo largo del año. Sí, exactamente, nos dicen que hacemos una cosecha en el que, como dice José Antonio, en el 50% de los invernaderos también se hacen al aire libre. En la actual campaña se han cultivado 61.447 hectáreas de cultivos hortícolas totales, tanto al aire libre como protegido, de los cuales 48.205 hectáreas se realizan bajo los invernaderos y 13.245 al aire libre. Sí, para aquellos que no lo sepan, aquellos que sean muy, muy, muy del poniente y que no conozcan en su totalidad el suelo agrícola de la provincia de Almería dedicado a frutas y hortalizas, pues hay que decirles que buena parte de esas hectáreas que están al aire libre son las sandías de Pulpí, de la zona de Pulpí, y algunas sandías que también se siembran en el campo de Níjar, en la calle. No son un poco más tardías y pueden sembrarse en la calle. También hay mucha lechuga que está dentro de la provincia de Almería, en esa zona norte de la provincia, que van sumando hasta llegar a esas 13.000 hectáreas que no son de invernadero, pero que también son de producción hortofrutícola. Incluso yo también he visto producciones de brócoli al aire libre en Sierra de María. Sí, efectivamente. Nos vamos muy, muy al norte, ¿no? Sí, ahí hay una influencia de la zona de Murcia muy importante, en la que esos cultivos, el brócoli y las diferentes clases de lechuga se dan en toda esa zona, y bueno, pues también es parte de la agricultura almeriense, efectivamente. Hortofruticultura almeriense, efectivamente, como estábamos hablando. Y volviendo otra vez a otro dato que has dicho del informe, claro, evidentemente venimos de una campaña que fue realmente buena. Claro, eso, José Antonio, hemos hablado respecto a superficie. Ahora vamos a adelantar a precio, ¿no? Uh-huh. Porque supongo que querías comentar el tema de respecto a la pasada campaña, que fue muy buena, cómo se plantea. Lo que quería comentar realmente es cómo se lo toma la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. A ver. La Consejería de Agricultura, evidentemente, por su trabajo le gusta vender éxitos del campo almeriense y del campo andaluz, ¿no? Evidentemente, y claro, en su valoración, es que me ha llamado la atención cuando he visto el informe, en su valoración lo que dice que es una campaña de transición, la que tuvimos el año pasado, entre una que fue muy buena y otra que no sabemos cómo va a ser. ¿Qué es lo que espera? Pues lo que espera todo el mundo, que la campaña 24-25 sea una campaña de cañonazo y que dé unos datos realmente positivos, a ver si ya no olvidamos de la campaña de hace dos campañas, o sea, la pasada, esta que estamos ahora analizando, no, la anterior, que sí fue muy buena, en la que, por ejemplo, el cultivo de primavera tuvo una influencia muy positiva, y en la última, pues no ha sido así, evidentemente, con lo cual, pero que no estamos hablando de mala campaña.
Estamos hablando de una campaña que no ha sido tan buena como la anterior. Pero al final tenemos que nuestra comparativa son los años agrícolas, entonces tenemos que hablar respecto a eso. Ya, como te decía José Antonio, hemos dejado atrás la superficie, ahora vamos a hablar del precio, el precio medio, ¿no? Que al final es una variable muy significativa en cuanto a valorar si la campaña es buena o es mala. El precio medio de todos los productos hortícolas en la campaña 2023-2024 ha sido de 79 céntimos por kilo, frente a los 91 céntimos por kilo de la campaña 22-23, en la que hablamos que fue especialmente buena. Con lo cual hay una diferencia de 12 céntimos menos. Una reducción del 12,76% del precio. Así que esta situación hay que valorarla, ¿no? José Antonio, tú dices que a pesar de estos 12 céntimos menos, se puede decir que nos mantenemos en buenos números, ¿no? Es que, claro, la campaña 22-23 pesa mucho. Bueno, una cosa es no ganar dinero y otra cosa es perder dinero, ¿no? Con 0,79 se gana poco dinero, evidentemente, ¿no? Con 0,91 se gana más, ¿no? Pero no es lo mismo una campaña en la que tengas que asumir que has perdido dinero. Estamos hablando de la media de todo lo que ha salido del campo. Con lo cual estamos lo hablando... bueno, lo malo, lo regular. Sí, efectivamente, con lo cual pues podemos decir que dinero nos ha perdido. Evidentemente, yo creo que no está bien pagado el trabajo que han hecho los agricultores de la provincia de Almería con esos 0,79 céntimos y teniendo en cuenta que tenemos que asumir que los costes de producción son más altos que hace 5 o 6 años, evidentemente. Con lo cual, pues evidentemente, casi hay que darle la razón a los agricultores que la agricultura últimamente no está dando tanto. Ya. Vámonos a otro aspecto también importante que nos ofrece la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que no es otra cosa que los costes de producción, que ya lo mencionabas tú, José Antonio. Es evidente que los costes de producción han subido en las últimas 3 campañas, con niveles medios cercanos a más del 20% según los insumos analizados, aunque este aumento es muy variable en función de las explotaciones a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Es de destacar la gestión realizada en materia de sanidad vegetal para controlar plagas y enfermedades por parte del sector hortícola y de la Consejería de Agricultura, sobre todo en trips, virus y pulgón. La situación fitosanitaria ha sido bien controlada y ha tenido un efecto positivo en la producción. Este hecho lo que demuestra es que, a pesar de plagas y enfermedades, la producción hortícola para la campaña 23-24 fue de 3.927.190 toneladas, superior a la campaña 22-23, que fue de 2.000 toneladas menos, un incremento de 154.089 toneladas. Bueno, todos estos datos lo que nos vienen a decir es que el control de plagas y enfermedades se ha realizado muy bien en la pasada campaña, teniendo una producción total mayor, con lo cual eso puede ser un indicativo del buen precio que hubo en la 22-23, que hubo menos producción, ¿no? Claro. Al final esto siempre es la ley de la oferta y la demanda. Claro, menos producción, más precio, ¿no? Efectivamente, mayor oferta porque has conseguido controlar las plagas hacen que el precio sea más barato. Pero de todas formas, si estamos hablando de un 20% del aumento de los insumos y un 12% en la reducción del resultado final del precio medio, estamos hablando de un 32%. Estamos hablando de un cambio significativo para los productores, con lo cual todo eso hay que vigilarlo muy de cerca para ir viendo la rentabilidad que tiene el campo. ¿Por qué hay que vigilar ahora la rentabilidad tanto y tan de cerca? Pues evidentemente porque se pueden dar circunstancias engañosas. ¿En qué sentido? En que vemos unos precios de pizarra diarios que nos pueden convencer, que pueden parecer precio alto, pero luego nos encontramos con estos datos. Y al final, ¿qué es lo que te salva en el invernadero? La rentabilidad media. Una vez que ya ha pasado la campaña, donde ya ha hecho cálculos de todo lo que te ha costado producir la cosecha, mantener la finca y qué dinero te han dado por lo que has conseguido producir, evidentemente.
Bueno, y por destacar algunos datos más, en cuanto a exportación, pues se exponen que hemos exportado más toneladas, pero el valor alcanzado ha sido menor que en la campaña precedente. En términos generales, hemos exportado hasta julio de 2024 2.306.913 toneladas, un 2,15 más por un valor de 3.173 millones de euros, frente a los 3.369 millones de euros de la 22-23, con lo cual 195 millones de euros menos que la campaña precedente, lo que se traduce en una reducción de un 5,80%. En cuanto al producto estrella, el pimiento, su valor total de comercialización, mercado nacional más exportación, sumando a estos dos, pues fue de 1.230 millones de euros. Su valor de exportación ha sido de 943 millones de euros en esta campaña, 56 millones de euros más que la media de las últimas 3 campañas, representando un aumento del 6,30%. Así que ese pimiento, pues como tipología o cultivo de referencia en la pasada campaña y creciendo, ¿no? el pimiento. Vámonos ahora, que vamos ya un poco cortos de tiempo, con una entrevista que hemos tenido la oportunidad de realizar al concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido, Manolo Martínez. Luis, no sé si quieres, perdón, José Antonio, no sé si quieres introducir un poco esta entrevista que hemos tenido oportunidad de hacer hoy. Pues sí, hay temas fundamentales que Manuel Martínez ha comentado en antena y bueno, pues yo creo que tiene razón en muchas cosas, como el cambio que se está produciendo en las subastas, el cambio que también se está produciendo en la comercialización, donde se ve, digamos, un mayor toque profesional por parte de los profesionales que ahora mismo se encargan de vender toda esa producción que generan los agricultores. Él habla del municipio de Ejido, pero en realidad está hablando de todos los productores y comerciales de la provincia de Almería. Y luego hay otro tema también que él ha querido, digamos, explicar como concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido. Es el tema de la suciedad. El tema de la suciedad, el tema de que hay un 2, un 3% de desaprensivos en el campo que no tienen cuidado con la limpieza del entorno, y es fundamental para preservar el medio que da de comer a tantísima gente en la provincia de Almería y en este caso en el municipio de Ejido, que es el primer municipio productor de la agricultura, de la horticultura intensiva de la provincia de Almería, que tanta relevancia tiene en el Producto Interior Bruto de Andalucía y de España, ¿no? Con lo cual, pues es una preocupación precisamente hoy, cuando Manuel nos atendía, ¿no?, había tenido una reunión con los técnicos del ayuntamiento para tratar el tema de la basura agraria. Uh-huh. Con lo cual es un tema que preocupa y es un tema que se va a atajar. Ha hablado también de, ahora lo escucharemos, importantes sanciones. Bueno, pues vamos a escuchar esa entrevista con el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido y vamos a ver cuáles son las principales iniciativas que está tomando el consistorio ejidense, que está teniendo el consistorio ejidense para mejorar la agricultura del municipio de Ejido. Vamos a escucharla. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Estamos con el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido, Manolo Martínez. Muy buenas, Manolo. Muy buena, Guti, ¿qué tal? Hemos ido a Madrid a vender las hortalizas del municipio. ¿Cómo ha ido la feria? ¿Qué sensación te han transmitido las empresas exportadoras que habéis visto allí? Bueno, pues sí, pues un año más hemos estado acompañando a las empresas, ¿no?, y a todo el sector agroindustrial de nuestro municipio. Como sabes, estuvimos el alcalde y yo en una jornada, la verdad es que maratoniana, ¿no?, porque el peso del Ejido en el pabellón de Andalucía era un peso muy importante, como referencia que somos capital ya no solo andaluza, sino europea de la producción de frutas y hortalizas de la máxima calidad, ya no solo de la producción, de la comercialización, sino también de toda la agroindustria. Visitamos un total de unas 32 o 33 empresas, la mayoría de ellas del Ejido, también otras empresas de pueblos de la comarca, y bueno, las impresiones que nos trajimos fueron la verdad es que bastante positivas.
vimos una feria que cada vez está cogiendo más fuerza, ¿no? Yo creo que se debe también a la fecha. El mes de octubre es un buen mes para hablar con todos nuestros clientes, para planificar un poco la campaña de otoño-invierno. Y lo que vimos es pues el músculo del sector, ¿no? Ya no solo de nuestra ciudad, sino de toda la provincia y de toda Andalucía. Y las impresiones que nos trasladaban eran esas, ¿no? Pues una feria buena y con los deseos y las esperanzas de tener una campaña buena con sobre todo unos precios justos que recompensen el trabajo de los miles y miles de agricultores de nuestro municipio y de toda la provincia. Lo que sí es, digamos, para celebrar es el excelente escaparate que supone Free Attraction para el municipio de Ejido y para su producción agrícola. Pues sí, yo creo que, como hemos comentado otras veces, ¿no? Cada vez que nos hemos visto y cada vez que tenemos ocasión de comentar sobre la feria, yo creo que Fruit Attraction está situándose como una de las ferias más importantes a nivel mundial de fruta y hortalizas, sobre todo. Yo no sé si decir que quizás le está haciendo sombra a la feria de Berlín, a Fruit Logística. Yo creo que son dos escaparates importantísimos, pero sí vemos como cada vez más Madrid está cogiendo más fuerza, ¿no? Yo creo que esto, en principio, no, una de las claves es la fecha. En el mes de octubre es cuando está arrancando y ya ha arrancado la campaña agrícola, nuestra campaña agrícola más fuerte, ¿no? Que es la de otoño-invierno. Y bueno, yo creo que es una fecha clave para poder planificar, ¿no? Siempre estamos hablando de esa planificación que está necesaria en nuestro sector, pues yo creo que ferias como esta ayudan a esa planificación. Y cada vez que va a Madrid, yo ya llevo unos cuantos años yendo, como concejal llevo 2 años yendo, pero antes ya había estado, pues cada vez ves más peso del Ejido, ¿no? Más peso de la provincia de Almería, pero evidentemente más peso de la que es la capital de la producción hortofrutícola y de la comercialización, que es nuestro municipio, ¿no? Y para uno como concejal, ¿no? Yo creo que para cualquier ejidense, ¿no? Se dedique uno o no se dedica a la agricultura o a temas relacionados con el agro, es un orgullo ir a Madrid y ver que hay mucho acento ejidense en esas empresas. Sí. Tú eres una persona que conoce bien la comercialización de la fruta y hortalizas. No en vano tienes en casa un comercial y quizá, pues me imagino que comentarás con tu padre algunas veces cómo está cambiando la comercialización, porque de hecho se está produciendo un cambio mucho más profesional en la comercialización de fruta y hortalizas como las que nosotros producimos aquí en el Ejido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, como muy bien dices, ¿no? Mi padre se ha dedicado toda la vida a la comercialización de la fruta y hortalizas. Somos de aquí, una familia de aquí de toda la vida y siempre en contacto mucho con el sector, ¿no? Entonces, pues evidentemente hemos vivido todos, ¿no? Ese cambio en la comercialización, ese cambio en los horarios, por ejemplo, ese cambio en la manera de trabajar. Y vamos viendo cómo cada vez el sector se va profesionalizando mucho más, se va regulando mucho más y se va planificando mucho más, ¿no? Hace no muchos años los almacenes se trabajaban hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, se cargaban camiones a esa hora y bueno, era un modo de trabajo totalmente diferente. Ahora ya eso ya, no sé si decir por suerte, yo creo que sí, ¿no? Ya eso no se ve tanto, ¿no? Ya los almacenes están mucho más planificados, la comercialización se planifica mucho más y está la cosa mucho más profesionalizada. Yo creo que también ese relevo generacional, ¿no? Que tanto se habla, muchas veces solo se habla del relevo generacional en el plano agrícola, en la producción. Yo creo que también es importante el relevo generacional en el siguiente eslabón de la cadena, en la comercialización, en nuestras empresas, en nuestras cooperativas. Yo creo que también es importante que los jóvenes, ¿no? Comprendamos que es importantísimo el que al frente de esas empresas, de esas cooperativas, de esas comercializadoras, haya jóvenes preparados, haya jóvenes con ganas, haya jóvenes que conozcan el modelo. Y yo siempre digo que mi padre, que nació aquí en el Ejido en el año 65, quizás no tuvo la oportunidad o quizás no vio adecuado el formarse académicamente, ¿no? Yo creo que eso es algo muy típico en esta zona. Y si la gente de su generación fueron capaces de levantar este campo y este sector, ¿no? Junto con la generación de nuestros abuelos, con una formación académica muy básica en muchos casos, pues nuestra generación, la siguiente generación, la generación más joven, que sí hemos tenido acceso a esa formación, pues tenemos evidentemente que dar el do de pecho y que seguir adelante con el trabajo de nuestros padres. Lo que sí parece que Europa nos tiene más respeto que antes, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que al final, cuando Almería, que ha tenido que despuntar en los últimos 30, 40 años, pues no ha tenido quizás antes el apoyo o no ha tenido quizás la trayectoria. Yo creo que ahora, cuando se habla de Almería, cuando se habla de la empresa de Almería, se habla con mucho respeto, se sabe que aquí las cosas se hacen bien,
que es una provincia que se ha hecho a sí misma, muy profesionalizada, muy tecnificada, y yo creo que viejos estigmas ya se han roto, algunos quedan todavía por romper, o algunos todavía por parte de algunos sectores europeos le interesa que esos estigmas sigan hacia adelante, pero yo creo que la provincia de Almería, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ha sabido ir rompiendo esa estigma a base de ese trabajo y a base de esa profesionalización de nuestro sector. Sí, sí. Y bueno, para terminar, un par de preguntas de, digamos, contenido capcioso, para que no parezca un compadreo esta entrevista. Voy a preguntar por dos cosas. La primera de ellas, ¿qué está pasando con las subastas, con las alhóndigas en origen? Yo creo que es un tema bastante complejo, no es un tema para que se pueda resolver en un rato. Yo creo que el modelo de subasta es un gran modelo que ha dado muchas ventajas o ha dado mucha riqueza, ¿no?, a lo que es la provincia de Almería. Quizás estamos viendo últimamente, ¿no?, cómo la subasta va decayendo con respecto a otros modelos de exportación, pero bueno, yo no me gusta ser pájaro de mal agüero en este sentido. Yo me gusta defender el trabajo que hace en la subasta. Me gusta también defender que cada agricultor, ¿no?, que cada productor, pues comercialice sus productos a través de la manera que estime más conveniente. Entonces, por parte del ayuntamiento, evidentemente, nosotros vamos a apoyar siempre cualquier tipo de modelo, el sistema cooperativo, el modelo de subasta o el sistema de exportación. Vamos a intentar siempre estar junto a ellos. Y por último, ¿cómo hay tanto guarro suelto todavía? Bueno, eso es una pregunta que todos yo creo que nos hacemos. Sí me gustaría al final romper una lanza a favor de nuestros agricultores. Yo creo que muchas veces cuando se habla de la suciedad en el campo se estigmatiza a los agricultores y parece que es que todo lo tiran los agricultores, y no es así. Porque cuando tiran escombros, cuando tiran muebles, cuando tiran sofás, cuando tiran electrodomésticos, pues no tiene por qué ser un agricultor el que ha tirado eso. Y yo creo que al final la minoría ensucia el trabajo de la gran mayoría. El 99% de nuestros agricultores y de nuestra población en general, yo creo que la gente, por regla general, hace las cosas bien. Luego tiene ese 1%, ese 2% o ese 3% de desaprensivos que ensucian el buen nombre de nuestro campo. Nosotros estamos luchando. Yo acabo ahora mismo, hace 20 minutos, de terminar una reunión con mis técnicos precisamente hablando de este tema, del tema de los residuos, porque al final nosotros también tenemos una responsabilidad en los suelos municipales, pero yo creo que hay la labor de concienciación y la labor de vigilancia también, ¿no? Esto al final es muy complejo, ¿no?, porque vivimos en un campo muy atomizado, tenemos más de 18.000 hectáreas de suelo rústico, de las cuales 13.000 y pico están invernadas, y es muy complicado controlarlo, pero yo creo que con labor de concienciación, de vigilancia y también de sancionar a las personas que hacen eso, con sanciones que yo en muchos casos creo que no son todos los rigurosos, no son todos los grandes que tendrían que ser. A mí me gustaría imponer sanciones mucho más gravosas a la gente que se le pilla tirando residuos, tirando cualquier tipo de vertido en nuestro campo. Pero bueno, yo creo que hemos mejorado mucho en estos últimos años. Yo creo que imágenes que se veían hace unos años, ya no solo de vertidos, sino de quemas, etcétera, etcétera, yo creo que esas imágenes cada vez se ven menos. Y por el hecho de que cada vez se vean menos, pues cada foco de vertido pues nos parece más llamativo, ¿no? Pues precisamente por eso. Pero bueno, yo creo que aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir vigilando y hay que seguir sancionando a esos desaprensivos que manchan el buen nombre de nuestros agricultores y de toda nuestra población. Manolo Martínez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido. Enhorabuena, anda usted muy suelto en los temas que preocupan al agro local y sabemos que tiene un acto en el que tiene que intervenir. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Guti. Un fuerte abrazo. Igualmente. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues estas eran las palabras de Manolo Martínez, el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ejido, jovencísimo concejal que vemos que se preocupa por los principales problemas que acontecen al municipio ejidense, el principal municipio agrícola de la provincia, incidiendo en la limpieza de los caminos rurales por dos motivos principales. Uno, la mejor comunicación y transporte de los agricultores que van en su camión, que van en su vehículo y que tienen que andar por estos caminos, y todas las mejoras y que se hagan en dichos caminos pues influye directamente en su tiempo, y como ya sabemos, el tiempo es dinero. Pero es que también, como cualquiera que estudie un poquito el mundo empresarial y el mundo del marketing, la imagen es fundamental.
Y la imagen que damos nosotros en la provincia de Almería al mundo es fundamental, porque nuestro producto, el que hacemos aquí, va principalmente fuera de Almería, por supuesto, de España, va principalmente a Europa. Entonces, esa imagen que nosotros cultivamos día a día y que depende mucho de la limpieza que nosotros hagamos, pues esa imagen es fundamental para tener una buena presencia en los países de fuera, que son los que nos van a comprar lo que nosotros mismos estamos cultivando, y podemos y así poder criticar con razón estos documentales que salen para denostar la agricultura almeriense, ¿no, José Antonio? Sí, pero el concejal también tiene razón. Ojo, es cierto que todavía queda No se la ha quitado, ¿eh? un porcentaje de gente que no se comporta, evidentemente, pero hace unos años se veían unos espectáculos de humo negro procedente del plástico de los invernaderos, que eso era catastrófico. Uh-huh. Era denunciable 100% y era apocalíptico, ¿no? Eso afortunadamente ya se ha controlado. Es muy difícil ver una quema de plásticos de forma indiscriminada. Si acaso se produce porque ha habido un incendio fortuito, pero prácticamente nadie elimina el plástico prendiéndole fuego, ¿no? Además, ese humo negro delata a cualquiera y de quema de restos residuales tampoco vemos prácticamente, que es cierto que hay algunos que todavía están buscando la cuneta o están buscando recodo del camino para tirar la basura. Bueno, pero estaremos de acuerdo que estamos hablando de excepciones. Pues con este completo programa despedimos este lunes 14 de octubre, marcado por esas lluvias y ese tiempo nublado. Así que ya saben, nos pueden escuchar en Radio Marcador Almería, este programa de FH Almería Radio, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 del Poniente y el Campo de Níjar, y por supuesto en las redes sociales de FH Almería Radio. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 14 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,28 y un último de 2,74. La Perona Semi, un único corte, 3,86. La Perona Roja, un primer corte de 4,48 y un último de 2,86. La Estrique, un primer corte de 4,68 y un último de 2,38. La Emerite, un único corte, 5,02. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,68 y un último de 0,56. El español ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,61. El Almería, un primer corte de 0,76 y un último de 0,69. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,94 y un último de 1,56. El gordo, un primer corte de 1,68 y un último de 1,24. El blanco, un primer corte de 2,48 y un último de 2,38. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,42. La larga ha tenido un primer corte de 0,51 y un último de 0,36. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 0,94. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 1,34. El Peram ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 1,02. Terminamos con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 2,13. El Italiano Verde, un primer corte de 1,52 y un último de 0,84. El Italiano Rojo ha tenido un primer corte de 2,11 y un último de 0,45. El Lamullo Verde ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 0,87. El Lamullo Rojo ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,35. El California Verde ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,71.
El California rojo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,46. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,99 y un último de 1,78. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 14 de octubre de 2024.